Les invito a que me acompañen al segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13. La Biblia está llena de enseñanzas, de cosas ordinarias y cosas extraordinarias. Podemos sacar enseñanzas de la boca de los profetas, de los apóstoles y hasta del mismo Señor Jesucristo. Podemos encontrar enseñanzas a través de todas las cosas que Dios ha creado, de la creación, de los rituales y las prácticas de culto que se hacían en el Antiguo Pacto, de las leyes, de las ordenanzas. Podemos sacar enseñanzas de muchas cosas. La Biblia, según la misma palabra, dice que fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos. Por lo tanto, nada de la palabra se puede desechar. Incluso como estos dos versículos que vamos a reflexionar hoy. ¿Qué enseñanza podemos sacar del versículo 20 y el versículo 21? Dice así: murió Eliseo y lo sepultaron, y las bandas armadas de los moabitas invadían la tierra a la primavera del año. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, ¿y qué hicieron? Arrojaron el cuerpo en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué sucedió? Revivió y se levantó sobre sus pies. Tremenda historia, rara, extraña historia. Podemos sacar enseñanzas en cuanto a la revitalización de la iglesia sobre estos dos versículos. Para aclarar mucho más la escena, voy a leerla parafraseada y dice así: murió Eliseo y fue sepultado. Pasó el tiempo y cada primavera un grupo de saqueadores moabitas invadían el territorio de Israel. Un día, mientras unos hombres estaban enterrando a su difunto, de repente vieron que venían los invasores y, llenos de temor, no terminaron en el entierro, sino que en su apuro arrojaron el cadáver sobre la tumba de Eliseo. Pero cuando su cuerpo del muerto tocó los restos del profeta, algo increíble sucedió. El hombre volvió a la vida y se puso de pie de inmediato. Tremendo. Estas cosas tiene la Biblia. Tiene cosas raras, ¿no? Que si no fuera por la fe, podríamos nosotros decir de que es algo de ficción. Pero nosotros sabemos que es la verdad de Dios y es la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre la idea muy parecida a lo que tocó el pastor Eduardo hace poco con Ezequiel 37, la resurrección del valle de los huesos secos, y lo que tocó hace poco el pastor Lázaro con aquella iglesia que tiene apariencia de que vive, pero está muerta. Y hoy voy a hablar cuando los muertos vuelven a la vida. Pero voy a hablar desde una manera en la cual pueda convencerte de que no vas a revitalizar tu vida espiritual por esfuerzos tuyos. No vas a volver a una vida espiritual en comunión con Dios haciendo cosas. Porque ya la ilustración nos muestra que este hombre estaba bien muerto y fue lanzado. Ni siquiera fue él a saltar dentro del sepulcro, sino que no hubo participación de él, sino que fue la gracia del Señor. Yo quiero en esta enseñanza
poder llevarte a reflexionar el estado espiritual de cada cristiano, especialmente el tuyo, y obviamente la iglesia, y por supuesto las iglesias evangélicas en el mundo. Hoy la iglesia cristiana, evangélica, está enfrentando el desafío más grande antes de la venida del Señor Jesucristo. Se llama avivamiento. La palabra avivamiento está relacionada con la revitalización, o sea, volver a vivir, volver a tener síntomas de vida. Si bien es cierto, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y al ser regenerados por la obra del Espíritu Santo hemos vuelto a la vida, estamos vivos. Pero muchas veces nuestro andar, nuestra vida cotidiana, nuestro relacionarnos con el Señor y con los hermanos diera más la sensación de que parecemos un muerto maquillado. Parece vivo, pero está muerto. Entonces, este gran desafío que atraviesa la iglesia cristiana evangélica que Jesucristo está edificando antes que Él venga, necesita experimentar la revitalización. Eso significa cambiar las palabras que hablas cotidianamente para empezar a hablar la palabra de Dios. Eso significa vivir de la manera que antes vivías como gentil y empezar a vivir como hijos de luz. Eso significa tener una relación especial con Dios porque Él te dio la vida y quiere que te relaciones con Él. Por eso es que hay muchos cambios en la cual yo le pido al Espíritu Santo de Dios que hace la obra efectiva y no yo, porque yo también necesito cambiar, de que Él aplique esta palabra en nuestras vidas. Porque hay muchas áreas en mi vida que yo necesito revitalizarla. Y si estoy acá dando este mensaje, lo estoy haciendo por temor y temblor delante del Señor. Porque Dios puede traer juicio sobre mí si yo digo y no lo hago. Por eso es que le invito a usted también, hermano, hermana querida, que si ha sido sincero en su oración de ponerse a cuenta con el Señor, espere, como la tierra espera el agua fresca, la lluvia, que va a mojar esa tierra y ablandar ese terrón, para que cuando venga la palabra, que es la semilla, espere ansioso el fruto. La pregunta es, ¿cómo puede la vida de un cristiano que parece muerto volver a la vida? En este pasaje, mis hermanos, nosotros encontramos algo curioso. Tal vez lo hemos leído en algún momento o nunca lo hemos leído y no lo hemos prestado atención o simplemente lo hemos dado como un pasaje más que aconteció. Pero nosotros tenemos que ver que este pasaje nos presenta un milagro, una señal, algo no es natural, no es común, es algo impactante. Ya el solo hecho de hablar de la resurrección de un muerto es impactante. No es algo que se ve con frecuencia, ¿no? Pero la imagen que nosotros podemos ver es que solo Dios puede traer vida a alguien que no la tiene. Así que en este sermón veremos 3 principios para revitalizar esa relación viva con Dios. El número 1, el reconocimiento o la necesidad del reconocimiento de mi estado espiritual. Es como en este momento no existiéramos ninguno de nosotros, solamente vos y Dios, a solas. Y la pregunta es, ¿te darías cuenta que Dios está presente? ¿Sientes su presencia? ¿Saben, hermanos? La presencia de Dios hace temblar los montes, dice el Salmo. Hace rugir las piedras. Hace bramar el mar. Voz de Jehová que clama en el desierto. Voz de Jehová que quiebra la roca. Voz de Jehová que hace temblar los montes. Voz de Jehová que hace temblar toda su creación. ¿Tú tiemblas? Porque si no tiemblas, si no sientes su presencia, si no percibes y si dices, aquí no hay nadie, estoy solo, necesitas vida espiritual.
El segundo punto que vamos a tocar es el contacto con lo santo. Necesitas tener un encuentro con lo santo. Una vida cambia cuando hay algo profano y se encuentra con algo santo. Cuando tu dolor se encuentra con el amor, estallan esos milagros. Cuando la muerte se encuentra con la vida, hay resurrección. ¿Se acuerda Jesús camino con sus discípulos y de frente venía un cortejo fúnebre de una viuda enterrando a su único hijo, la viuda de Naín? ¿Se acuerda? ¿Habrá un cuadro más triste? Ya era viuda y ahora muere su único hijo. De un lado había mucho dolor y del otro lado había mucho amor. Y cuando el dolor y el amor se encuentran, estallan los milagros. Y mis hermanos, no puede haber un cambio del estado de una vida natural a lo espiritual si no tiene una experiencia viva con lo santo, la santidad misma de Dios. Y el tercer punto que vamos a tocar es el poder de Dios para traer nueva vida. No en otras cosas, no en nada que el hombre pueda crear, solamente en Cristo Jesús. Si no tienes en Cristo tu esperanza, no la vas a encontrar en ningún lado. Padre, utiliza a este siervo, tu siervo, para transmitir la palabra con fidelidad. Pero, Señor, este predicador se apoya en el poder del Espíritu Santo, porque no hay nada que este predicador pueda hacer si no es por obra y poder de tu Espíritu Santo, a quien invoco y ruego la manifestación poderosa de tu obra, Señor, a través de tu Espíritu, trayendo convicción a nuestras vidas y haciéndonos recordar tu palabra para aplicarla. Bendice a las tierras fértiles que están esperando la semilla en Cristo Jesús. Amén. El reconocimiento de la muerte espiritual, el reconocimiento de volver a la vida, de parecer vivo, de sentirte vivo. Esa es la expresión que muchas personas que han estado cursando una enfermedad probablemente muy peligrosa o hasta terminal, de pronto sienten que han ganado la batalla y salen dados de alta. Y cuando salen, muchas personas expresan esto: me siento vivo. Tal vez es la misma expresión de alguien que ha estado privado por años de su libertad y cuando cumple la condena sale a libertad y entonces dice, me siento vivo. Tal vez alguien que ha terminado de rendir sus exámenes finales para recibirse en su carrera y ha estado meses enteros estudiando y cuando tiene la buena nota y sale aprobado dice, me siento vivo. Esa sensación de libertad, esa sensación de experimentar ahora la vida, no es posible si no es Cristo el que está vivificando tu vida. Comienza el texto mostrando que Eliseo había muerto y fue sepultado. Y Eliseo fue el sucesor del gran profeta Elías, por otro gran hombre de Dios, Eliseo. Y ese profeta de Israel había muerto. Y en su muerte parecía extinguirse la luz sobre la profecía en Israel. ¿Quién iba a hablar de parte de Dios? Históricamente, en su contexto, Israel estaba entrando en un estado de decadencia espiritual, se estaba alejando cada vez más de Dios y estaba bajo amenaza constante de los enemigos. Por eso es que cuando vieron una banda armada, tuvieron terror y tiraron al muerto. ¿Por qué? Porque estaban acechados ya por enemigos. El solo hecho de sentirse acechados por enemigos, cuando hay un Dios que protege como torre fuerte al justo, entonces dice, ¿por qué los enemigos entran con facilidad? Porque el pecado ha provocado esa separación entre Dios, protector, y su pueblo. Así que mis hermanos, también es un motivo para evaluar, ¿por qué estoy viviendo tantos ataques del enemigo? Pues no es Dios el que se duerme, porque no se dormirá el que te guarda. El problema es que tú has abierto puertas y brechas y caminos y has dado derecho legal para que Satanás pueda atormentarte. Este era el estado de Israel. Había muerto Eliseo. La voz del profeta se había callado.
La luz se estaba extinguiendo. Esta es una sensación muy clara, muy marcada, para darnos cuenta de que por qué muchas veces nosotros mismos empezamos a experimentar frialdad espiritual. Es porque la luz de Cristo para ti pareciera que está muerta. La palabra de Cristo pareciera ser que ya no llega a tu vida. Y por eso es que se empieza a extinguir esa luz y abunda las tinieblas, donde Satanás va a reinar y va a sentir la sensación de abandono, de soledad y de persecución delante de los enemigos. Esta situación refleja, mis hermanos, que muchos viven esta realidad. Muchos cristianos y muchas iglesias cristianas hoy en día siguen existiendo, siguen teniendo actividades, pero su vida espiritual está totalmente apagada. Tal vez algunos están hoy aquí presentes diciendo, voy a hacer un intento más de ver si puedo tener algo espiritual de parte de Dios. Déjeme decirte que de parte de Dios tenés la plenitud. El problema no es Dios. El problema es tu corazón extraviado. Es tu problema que te has desenfocado de la vida, del autor de la vida, de la fuente de agua de vida. Y por eso es que no sientes nada. Nunca te vamos a cerrar la puerta. Vas a venir hasta el último día. Incluso antes que suene la trompeta y que venga Jesucristo, esa puerta va a estar abierta. ¿Para qué? Para que hasta en el último momento del último suspiro de tu vida tengas la oportunidad de experimentar la vida nueva en Jesucristo. Pero no dejes pasar lo que hoy puedes hacer, porque hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Sus reuniones son puramente rutinas. Isaías capítulo 1, después léalo. Pero son cosas simplemente que el hombre ha mantenido como una forma de llenar su vacío, pero siguen sin tener una genuina vida espiritual, porque no tienen relación con el Espíritu Santo de Dios. Sus mensajes pueden ser altamente motivacionales, pueden tener una gran popularidad, incluso a través de las redes sociales, pero carecen de un poder transformador que Pablo decía, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder y del Espíritu. La gran diferencia. Por eso, mis hermanos, es que necesitamos ver por qué este mismo Señor es el mismo que le escribió a la iglesia de Sardis diciendo, tú tienes nombres del que vives, pero estás muerto. La revitalización comienza con un diagnóstico honesto. ¿Puede ser por un momento honesto contigo mismo? ¿Puede ser honesta, hermana, usted con usted misma? Trate de ser honesto, no se engañe. Y de usted evalúese, ¿su vida espiritual está viva realmente? ¿O es una vida religiosa que no muestra vida, solamente un ritual? Los religiosos un día van a decir, Señor, ¿por qué no dejaste afuera? Ábrenos, si nosotros fuimos a la iglesia, predicamos, evangelizamos, visitamos a la gente necesitada, te adoramos, cantamos. ¿Por qué no dejaste afuera, Señor? Y el Señor con legalidad puede decir, yo no te conozco, nunca me has conocido. Porque asistir a una iglesia y hacer cosas dentro de una iglesia o para una iglesia no te salva, solamente Jesucristo. Estoy dando solamente la estructura del sermón. Vamos a ver el punto 2, porque después quiero llevarlo a la aplicación. El contacto con los santos. Arrojaron al hombre en el sepulcro, dice el versículo 21. Arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Tremendo. Un velorio rápido. Una sepultura rápida. Algo que fue abruptamente terminado. Es más, ni siquiera sepultado. Arrojaron al muerto dentro de la tumba.
Sí, mi hermano, el cadáver fue lanzado. No hubo allí respeto, no hubo un tiempo de remordimiento, dolor. No se pudo hacer endechas allí sobre el muerto. Porque más temieron por su vida, porque vieron los enemigos que venían. Entonces, sálvese quien pueda. Pero el muerto estaba muerto, nunca supo que al entrar en contacto con los santos, se iba a levantar vivo. Puede imaginarse, haga de cuenta que usted estaba muerto y de pronto se abre los ojos y ve que estaba en la tumba y estaba allí Eliseo. ¿Qué pasó? Allí ocurrió un milagro, algo que si la Biblia lo dice es porque nos quiere transmitir un mensaje. Eliseo había sido un instrumento poderoso en la mano de Dios. Había hecho muchísimos milagros. ¿Sí o no? La Biblia lo resalta. Su vida era un testimonio de impacto para todo Israel, incluso después de la muerte. Por eso es que, para que un cristiano vuelva a experimentar el sabor de la vida, la sensación de estar vivo, no de algo fingido, no de algo actuado, no de algo que tengo que hacerlo, que tengo que ir a la iglesia y vengo arrastrando los pies y vengo con la cabeza agacha y estoy sentado bostezando y mirando el reloj, ¿a qué hora termina? Me quiero ir. Eso no es vida. Eso es agonía. Eso no es vida. Para que una iglesia sea revitalizada, primero debe ser revitalizado el creyente. Usted, hermano. Usted. Cada vez que hay un toque de trompeta para reunirnos, hay que estar. Y desde principio de año que viene sonando la trompeta en distintos horarios, para orar, para reunirnos, para ser direccionado con un proyecto bíblico, aunque sea conectarse por Zoom para ser aprendido y enseñado. Y no todos están. Sabrá Dios si habrá algo más importante que cuando Él toca la trompeta, estar o no estar presente. Y sabe, mis hermanos, la omnisciencia de Dios no nos permite mentir, porque Él todo lo sabe. Y nosotros podemos decir, amén, claro que sí, amén, sí, hermano, sí. Profesan con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Necesidad de tener una vida espiritual revitalizada no es posible si no toco lo santo. Esto es lo que pasó, ese muerto tocó huesos de alguien santo que Dios utilizó poderosamente y revivió. Para nosotros sería la centralidad de la palabra de Dios. Para nosotros sería la pureza doctrinal y teológica. Para nosotros sería la búsqueda del poder del Espíritu Santo que se manifiesta a través del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Usted tiene poder? Oh sí, evangeliza. No, entonces no tiene poder. ¿Usted evangeliza? No, entonces no tiene poder. Porque el poder de Dios se manifiesta a través de la evangelización. Usted no evangeliza, usted no tiene poder. Usted no le habla a nadie de Cristo, usted no tiene poder. Porque el que no miente, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Dios está promocionándonos de una manera que me aterra ya. Ayer le hacía escuchar a Carolina y no sé, algún hermano de acá anoche en la reunión de jóvenes. Un pastor de Haití. Los videos son todos de hermanos negritos bailando, pidiendo por favor que lo ayudemos con la palabra, con la enseñanza. Me costó mucho entenderlo porque ellos tienen una influencia, una colonia francesa y una mezcla
de idioma y me costaba entenderlo. Y me aterra saber de que nosotros podemos tener este tipo de promoción que la está haciendo Dios y hallará el Señor agua para convidar al sediento aquí. Tres pastores de Cuba están pidiendo no solo oración, ayuda. Y si nos anoticiamos más, van a haber muchas personas. Usted será como alguien que toca lo santo y entiende lo que es el poder de la vida espiritual, o será uno que tira el cadáver y sale corriendo para cuidar su propia vida. Cuidado, porque Jesús dijo que el que guarda su propia vida la perderá, pero el que la expone por causa de él y del evangelio y la pierde, ese la ganará. La ecuación del reino de los cielos es totalmente diferente a la que nosotros entendemos. El primero es el último es el primero. El que sirve es el más grande. Todo lo que el Señor enseñó es diferente a lo que nosotros hemos aprendido. Por eso Él dijo, yo no vine a quitar y abrogar la ley, sino a darle un verdadero significado. Así que debe tocar lo santo. Hay muchas iglesias que buscan revitalización, o vamos a sacar la palabra revitalización. Buscan avivamiento. Desde que soy chiquito en la iglesia yo escuché la palabra avivamiento. Oremos por avivamiento. Busquemos un avivamiento. Y ahí estábamos todo el tiempo buscando avivamiento. Reuniones pastorales en Tucumán buscando avivamiento. Vigilia buscando avivamiento. Y el avivamiento no es posible si no volvemos a la palabra del Señor. No es posible. No es posible. Porque muchos buscan métodos humanos. Avivamiento a través de entretenimiento. Avivamiento a través de rutinas humanas. Avivamiento a través de motivaciones antropocéntricas. Avivamiento a través de logros personales. Entonces no es aviva, sino miento. El tercer punto de esta estructura, porque todavía ni siquiera entré a desarrollar el mensaje, es el poder de Dios, el único que puede traer vida. Dice el versículo 21, la parte segunda, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, sucedió algo extraordinario. Revivió, se levantó sobre sus pies. Extraordinario. Este milagro nos recuerda que solo Dios tiene el poder para traer vida donde no lo hay. Esa es la pregunta que Dios le dijo al profeta Ezequiel. ¿Qué opinas? ¿Vivirán estos huesos? Así como que no se dé cuenta, míralo a tu hermano, ¿sí? Y escucha, ¿vivirán estos huesos? Pero si yo estoy vivo, sí, yo puedo decir, yo estoy vivo, Señor. Pero alguien que está vivo se nota, ¿sí o no? Se ríe, canta, baila, celebra, llora, come, duerme. Una persona viva se nota. ¿Y una persona viva espiritualmente no se nota? Entonces, ¿qué clase de vida es la que uno dice que tiene? Pues Jesús le dijo a Nicodemo, alguien que sabía más que todos nosotros la Escritura, le dijo, ¿no entiendes esto?
No entiendo cómo puedo nacer otra vez siendo ya viejo. ¿Tú eres maestro de la palabra y no lo entiendes? Yo no estoy hablando de la carne, porque lo que nace en carne, carne es. Yo estoy hablando de lo que es la vida espiritual. ¿Has nacido espiritualmente ya? Si no has nacido espiritualmente ya, todavía, según las Escrituras, estás muerto en delitos y pecados y lo que te espera es una condenación en el infierno. Y cada predicador, cada pastor que te enseña, te instruye, es para salvar tu alma en Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, la respuesta es, Señor, tú lo sabes. ¿Por qué? Porque tú eres el único que das vida donde no lo hay. La respuesta es, solo Dios puede dar la vida a un muerto. De la misma manera, solo Dios puede revitalizar su iglesia. Solo Dios puede reavivar tu vida. Dios es el que se encarga. ¿Qué debo hacer yo? Pues la palabra de Dios dice, si oís la voz del Espíritu, no te endurezcas. Y te aseguro que sí oís la voz del Espíritu Santo. No como un trueno, Gerardo, no. Sería ideal, ¿no? O un WhatsApp, o una llamadita, Señor. El llamado del Espíritu Santo es eficaz, no necesita ninguna otra forma. Él se hace sentir cuando Él te está llamando. Por eso es que nosotros debemos ver cómo es la aplicación de esto. Y ahora voy a hablar de la aplicación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está muy duro? Para mí está siendo duro, hermano. Tengo ganas de salir corriendo. Pero el Señor es fiel, porque a quien ama, Él castiga. A quien ama, Él disciplina. No encontrarás un amor más grande que el que te corrige. Usted se preguntará, qué pena, no tenemos a Eliseo. ¿Dónde estará la tumba de Eliseo? ¿Alguien sabe dónde queda la tumba de Eliseo? Sería bueno saberlo, porque cuando yo empiece a tener problemas de salud, me voy sacando un pasaje. Cuando yo empiece a ver que ya estoy en las últimas, ¿cacho? Podemos decirle, ya saben, ¿no? Si yo paro la pata, ¿ustedes qué hacen? Me tiran ahí y probemos. Está bueno el tema para la Iglesia Universal, ¿no, Nico? Vamos a la tumba de Eliseo. ¿Y saben que hay gente que pagaría? No me acuerdo si Nico me pasó que están vendiendo terrenos en el cielo, ¿no? Están vendiendo, sí, 1 metro cuadrado en el cielo, imagínense. No está Eliseo. Eliseo está hecho polvo ya. Pero Eliseo es una figura, es un tipo que apunta a Cristo. Porque ese profeta lleno del poder de Dios, cuyo ministerio era claramente marcado por la autoridad que Dios le daba, incluso para hacer tantos milagros, aunque murió, su testimonio siguió impactando incluso después de la muerte. ¿A quién le suena a usted de esto? ¿De quién está hablando aquí? Pues no mire a Eliseo, no mire al hombre, mire al único que tiene ese poder y aún más todavía, porque esto es una tipología, es un tipo de Cristo. El profeta más grande que pudo haber existido es Jesucristo. Por eso es que yo no sé por qué están tan empeñados de querer oír un profeta o ir a ver un apóstol en las nuevas de iglesia ahora, porque el máximo profeta ya vino. El más grande de los apóstoles ya vino. El rey perfecto ya vino. El cordero perfecto ya fue sacrificado. El mejor sacrificio ya fue hecho. El profeta cuya muerte
y resurrección, trae vida y vida eterna a todos los que han muerto. Es Jesucristo. Eliseo murió, pero su tumba dio vida a otro. Eliseo fue un instrumento de Dios en vida y en muerte. Pero Cristo no solo fue un instrumento, Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios encarnado. Y su obra es de salvación para siempre. Mis hermanos, lo que vemos acá es que la muerte dio vida. ¿Se acuerda el acertijo de Sansón? Mire, todo eso anótelo para esta tarde nublado, lluvioso, vaya y lea. ¿Qué quiso decir el pastor con la adivinanza de Sansón? ¿Alguno se acuerda? Les dejo, no les voy a decir nada. Les dejo. Extraordinaria. ¿Pero qué pasó? ¿La muerte puede dar vida? El milagro sucedió cuando el cadáver entró en contacto con los restos de Eliseo. Esto apunta a la gran verdad del Evangelio. Solo al entrar en contacto con Jesucristo, solo al entrar en contacto con Jesucristo, nosotros pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Ya experimentó eso usted? No me responda. Respóndase usted. ¿Ya experimenté yo esto? De muerte a vida. Eso es bíblico, eso es un documento legal porque está escrito. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque Cristo es la única fuente de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sin Él seguirás espiritualmente muerto. Y si es así, no desaproveches cada minuto de tu vida en buscar la salvación en Cristo Jesús, si es que lo puedes hacer. El tercer principio que encontramos de estos dos versículos simplemente es que la tumba se transformó en un lugar de victoria. La tumba se transformó en un lugar de victoria. Es interesante ver que este milagro no ocurre en un templo, en una sinagoga, en una reunión, en una proclama a Jehová Dios de los ejércitos. Ocurre en una tumba. Hay personas que no les gusta ir al cementerio porque ya el solo hecho de entrar en contacto con una atmósfera de muerte no quieren saber nada. En el cementerio hay desesperanza. En el cementerio hay profundo dolor. En el cementerio quedan anclados los recuerdos con aquel que se fue, sabiendo que no le verás nunca más. Pero para algo pasa en el corazón del cristiano. Algo sucede en el corazón del creyente, el que puso la fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá. Esa esperanza la tenemos nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Dios convierte la muerte en el inicio de algo glorioso. Mis hermanos, el día que yo cierre mis ojos aquí, en dolor, en aflicción, en enfermedad, en yugo, en esclavitud, en pecado, como quiera llamarle, abriré por la fe los ojos en la gloria y seré libre para siempre en los méritos de aquel que me amó y dio su vida por mí. Esa es la esperanza que todos tenemos.
Por eso Pablo decía a ustedes, cuando vean que mueren sus hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, sino deben gozarse en la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. En la tumba de Eliseo, un muerto volvió a la vida. En la tumba de Cristo, el Hijo de Dios, no hubo vida. Hubo la resurrección del que iba a dar vida. Esa tumba está vacía. Jesús resucitó, pero resucitó para dar vida a los que estaban muertos en delito y pecado. Jesús venció la muerte para siempre. No le tengas miedo a morir. Dite, no debo temer la muerte. No les tengas miedo a lo más hermoso que te va a pasar. Porque la muerte ya no es un aguijón para nosotros. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ya fue sorbida por la victoria de Cristo. Ni muerte, ni aflicción, ni dolor. Hay esperanza. Esperanza en Cristo Jesús. Jesús venció la muerte. Mientras Eliseo se quedó en la tumba, Jesús resucitó. Se levantó con poder, asegurando que nuestra resurrección es garantizada. Por eso dice Pablo en Corintios, ¿en qué consiste nuestra fe? Si Cristo no resucitó, sería vana nuestra fe. Por eso, mis hermanos, la revitalización de la iglesia de Cristo, la revitalización de cada creyente, nos lleva a ver en este pasaje que no solo apunta a la resurrección física, sino que es la revitalización espiritual. Que vuelva la canción, que vuelva el gozo de tu salvación, que vuelva el brillo de tus ojos, que vuelva la alegría de compartir con tus hermanos. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bello, Señor, porque Él está allí, porque allí envía bendición, allí envía el Señor vida eterna. Qué hermoso. Muchas iglesias de hoy están padeciendo esa agonía espiritual. Algunas parecen muertas en su pasión por Cristo, en su pasión por la palabra, y necesitan el maquillaje del entretenimiento simplemente para mantenerse emocionalmente vivo, pero la emoción no dura nada. Solo en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Así como aquel muerto tocó los huesos de Eliseo, la iglesia solamente será revitalizada cuando vuelva a tocar el Evangelio de Jesucristo. ¿Se siente seco? ¿Se siente sin vida espiritual? ¿Se siente lejos de la presencia del Señor? No vaya a un retiro, no vaya a un campamento, no se inscriba a una conferencia, no vaya a ver qué puedo estudiar. Vaya al Evangelio de Jesucristo. Vea lo que Él hizo por ti. Entienda y ponga su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y reconocerá que en Él solamente hay vida. Vuelva a la predicación cristocéntrica. Todavía hay hermanos que escuchan mensajes que no tienen por qué escuchar mensajes, porque encima lo comparten. Ya tiene que distinguir cuándo es un mensaje cristocéntrico y cuándo son motivacionales para que el hombre sea el centro. Nada de la Escritura habla de usted y de mí. Lo que dice la Escritura es para mostrarnos a usted y a mí que nosotros no podemos. Pero que hay uno solo que venció. Hay uno solo que lo logró, que satisfizo, que lo pudo. Por eso es que volver a la relación con Cristo es entender que Él es la resurrección y la vida. Concluyo. El milagro
en la tumba de Eliseo apunta a Jesucristo, quien es la verdadera vida en sí misma para todos nosotros. Si los huesos de un profeta había este poder para traer vida a uno, ¿cuánto más hay poder en Cristo resucitado para traer vida a millones de millones que por la fe se acercan a Él? La aplicación que quiero darte es esta: si te sientes espiritualmente como si estuvieras muerto, corre a Jesucristo hoy, ahora mismo, el que vive por los siglos de los siglos. Ve y Él te dará vida. Si sientes que tu vida está dormida, vuelve a tocar el poder del Evangelio y será restaurada. Te despertarás, tú que duermes. Si temes a la muerte, recuerda que Jesús la venció. Y Él te dice, ya no hay nada que te pueda separar, ni la vida ni la muerte, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Cristo es más grande que Eliseo. Cristo es mejor, es completo. La tumba ya está vacía. En Él encontramos la verdadera vida que tú necesitas, porque solo en Jesucristo hay resurrección y vida eterna.